Hola, les damos la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Yo soy María Fernanda Jiménez y les saludo desde la Universidad de Costa Rica. Hoy damos inicio a nuestra segunda edición de esta miniserie de 3 programas especiales dedicados a las madres y a conocer qué implica la maternidad cuando se tiene una discapacidad o cuando sus hijos o hijas tienen esta condición. La vida de una madre de una persona con necesidades especiales, cualquiera que sea, es una vida muy diferente. En sus inicios, una vida muy frustrante, ¿verdad? Muchos sentimientos encontrados, porque tal vez tenemos que dejar de trabajar, tenemos que dejar profesión, estudios que nos costó mucho tiempo, ¿verdad? Porque tal vez a nuestros hijos no nos los pueden cuidar, depende de las condiciones que tenga, ¿verdad? Por sus características conductuales. El hecho de tener a Nazaret en el momento en el que a mí me amputan la pierna fue definitivo, ¿verdad? Y más el hecho de que ella tuviera síndrome de Down fue definitivo para mí, porque a mí me dan un 98% de posibilidades de no salir adelante con el tumor. Entonces, para mí pensar en ella y llenarme la mente de ella, solamente en ella, fue lo que a mí me sirvió de impulso para superar quimioterapia, para hacerle caso a los médicos, para adaptarme a la prótesis. Inclusive cuando el médico me da la noticia de que me tiene que amputar la pierna, yo lo que le digo es, corte lo que tenga que cortar, pero déjeme lo que sea necesario para ponerme una prótesis. Porque desde ese momento yo tenía la visión de que fuera con o sin pierna tenía que seguir adelante por Nazaret. Nosotros estamos viviendo el caso de que ya somos casi adultos mayores, ¿verdad? Y estamos viendo a nuestros amigos de la edad de nosotros, entonces que ya los están pensionando, que ya viajan, que ya pueden hacer ciertas cosas, y los padres de personas con autismo, sobre todo cuando no han sido bien capacitados o depende del nivel de su hijo, pues no puede hacer eso. Vos nada más sabes que algo está pasando, que no es, digamos, dentro de lo que era tu expectativa, porque uno tiene también que enamorarse del hijo que tuvo y dejar de soñar con aquel que imaginó cómo iba a ser. Cada maternidad es distinta y singular, pero cuando nadie en nuestra red de apoyo tiene discapacidad, maternar a una persona con esta condición o cuando es la misma persona la que la tiene puede implicar mucha soledad. Una madre con o sin discapacidad necesita una red de apoyo para poder criar a sus hijos, y una mujer con discapacidad todavía más. Una red de apoyo, ese grupo, esa familia, esas personas que están cerca de ellos, esas amistades, son importantísimas para sacar la maternidad adelante. La familia es un grupo de apoyo muy importante. No hablo del núcleo familiar central, ¿verdad? Sino de los papás, los hermanos, etcétera. Al no capacitarlos, pues ellos no sabían mucho de la condición de mi hijo, entonces no tuve el apoyo por parte de ellos. Nosotros como consigna familiar siempre tuvimos que donde Iván Ricardo no estuviera, no estaba el resto de la familia. Y mis hijos también, sus hermanos siempre respetaron eso. Quien no acepta a Iván Ricardo no acepta a la familia. Crear esa red de apoyo es vital, es importante. Cuando uno pasa por las cosas solo es más difícil, entonces uno llora más, está más solo, está un poco desesperado. A veces uno se pregunta si va a caminar, si no va a caminar, si va a hablar, todas esas cosas. Yo soy originaria de Cartago, entonces todas mis hermanas y mi familia está en Cartago y yo vivo en San José. Entonces, en ese momento que nace Sofía, con síndrome de Down, con un montón de mitos que a lo mejor uno tiene, con un montón de dudas, también uno se siente pues muy solo y sobre todo por la ignorancia, ¿verdad? Yo pienso que conforme va pasando el tiempo y uno va adquiriendo mayor conocimiento, pues uno va cambiando, digamos, su manera de pensar. Muchas mujeres madres de personas con discapacidad se convierten también en jefas de hogar y las principales responsables en la crianza de sus hijos. Ante esta situación de recargo, del cuidado,
qué hacer, cómo afrontar y qué podemos hacer para brindarles más apoyo. Y mi hija y mi hijo menor, mi esposo me ayudaba cuidándolos también, para yo también ir a dejar a Alan y a las cosas que tenía que hacer. Mi hermana vivía a la par, entonces ella también me ayudaba con ellos. Era muy difícil el trajín con 3 hijos, correr en la escuela, en el kinder, el otro en la escuela, ese correr del día a día era difícil. A veces no podía, entonces llamaba a mis hermanas para que me vinieran a ayudar. Sí, es cierto, la atención era más exclusiva para Alan, es verdad. Con ellos era menos, pero es con mis otros 2 hijos, es cierto, la mayor atención era para Alan. Y ellos, yo sé que a veces se sentían tristes, pero yo trataba de que eso no se viera así. Entonces me reclamaban muchas veces, mami, es que usted solo atiende a Alan. Pero ellos tenían que entender que él era el que lo explicaba. Yo les explicaba eso. Usted solo atiende a Alan, solo atiende a Alan. Yo, pero es que tengo que enseñarle más a él. Él necesita más porque el papá no podía comunicarse con él. Me tocaba a mí. Tener un hermano con discapacidad es una competencia desleal, totalmente desleal. Cuando no tenés también grandes núcleos de apoyo, digamos, familiares. Entonces, hacer ese balance significaba buscar espacios donde pudiésemos compartir solo Marisa y yo, en donde se sintiera siempre tremendamente amada, en donde también yo tenía que dedicarle a ella académicamente. Marisa es una mujer muy brillante, pero tenía y sigue teniendo, me parece, hiperactividad y déficit atencional. Entonces era como 2 hijas únicas, ¿verdad? Nina no era tan hiperactiva, pero Marisa sí. En fin, las 2 presentaban un desafío y las 2 requerían de mi tiempo, y eso traté de hacerlo lo mejor que pude. Requieren mucho tiempo, requieren terapia, requieren trabajo en la casa, ¿verdad? Y yo tenía 3 y muy seguidos. Entonces era muy difícil porque Marco Antonio estaba en la neuropsiquiátrica en Paseo Colón y tenía que llevarlo a terapia por la Sabana, entonces tenía que venir a la casa a ver a mi hijo y luego devolverme. O sea, era bien difícil. Sin embargo, mi esposo y yo siempre tratamos de que los otros no se sintieran que les estamos quitando tiempo. Entonces, siempre estuve en las juntas directivas de las escuelas de mis hijos, siempre nos acomodábamos para poder ir a los paseos con mis hijos, ¿verdad? Hay madres que se convierten después en intérpretes, ¿verdad? Y empiezan, otras no son intérpretes, pero empiezan a fortalecer a lo interno de la familia el que otros miembros de la familia puedan aprender la lesco. Bueno, desde luego que las madres tienen un gran peso en esto, ¿verdad? Porque ellas son las que le toca sacrificarse. Y aquí, digamos que la escuela de enseñanza especial es regional. Aquí venía gente hasta del sur, ¿verdad? Inclusive había madres de familia que venían al centro de educación especial una vez a la semana, ¿verdad? Porque no tenían otras posibilidades, era una cosa. Y las maestras les dejaban el montón de tarea y sabemos que esas mamás iban a trabajar porque el avance de los niños depende, pero yo creo que más, como en un 50% o más del aporte que den sus madres sobre todo. Antes se le exigía a las madres de niños, de bebés, que para los servicios de estimulación temprana tenían que estar ellas. Y hoy sabemos que ellas no necesariamente pueden estar, pero puede haber otro miembro de la familia significativo para ese niño, como puede ser la abuela o el abuelo. Estamos de vuelta en Nexos. Si se acaba de unir a la transmisión, le cuento que estamos conversando sobre discapacidad y maternidad. La violencia obstétrica sigue siendo una cruda realidad que aumenta y se profundiza cuando las mujeres tienen una condición de discapacidad.
Sí, tengo casos que conocí muchísimo de violencia obstétrica. Tengo uno de una amiga que estaba en un hospital y estaba en la camilla y había otra mujer que había parido en la camilla de a la par. Y entonces grita, creo que fue un enfermero a otro, llévese al cuarto primero a la que acaba de tener la mongolita. Y ella estaba ahí acostada y ve que la camilla que están moviendo es la de ella. Y ella así se entera que su hija tiene síndrome de Down. Nosotros participamos en una tesis de enfermería de cómo dar la noticia. Y la noticia se debe dar, si es posible, si está el padre y la madre juntos, si el bebé y la salud lo permite, porque por ejemplo Nina estuvo en incubadora un montón, pero si lo permite, no todos tienen que estar, que el pediatra, la enfermera, lo tenga en brazos, que te lo esté mostrando para que vos no te imagines que no sé, si tiene un ojo de más, una antena, qué sé yo, que es que el pánico de eso, lo acaricie mucho, vea que hay amor y te diga, mire, su hijo, su hija tiene síndrome de Down, esta es una condición genética, que deje una información escrita, porque cuando vos te dicen todo esto, estás en shock, entonces poder absorber toda esa información. El día que yo ya estaba para dar a luz, yo ya estaba lista. Yo me fui al hospital, ya previamente me había puesto de acuerdo con la intérprete que me iba a acompañar y entonces cuando llegué, la enfermera me dijo que no podía por las restricciones de COVID, que solo podía entrar una persona, que tenía que escoger si era mi esposo o la intérprete. Entonces yo le dije, yo necesito comunicarme, yo quiero que mi esposo esté presente. Entonces tuvimos que insistir. Al final tuvimos éxito en que me permitiera que también la intérprete pudiera acceder. Yo siento que eso fue una discriminación hacia mí, porque era un momento en que yo estaba vulnerable y necesitaba poder comunicarme, o sea, la información con respecto a lo que me estaba pasando con mi cuerpo. Y la violencia obstétrica también se da en el silencio, porque conozco también tantos años de andar en esto, yo dejé la tarjetita mía que en los hospitales me llamaran, yo me sentía bien de hablar con otras madres y que no tuvieran el mismo miedo que yo tuve. Recuerdo una mamá que a los 3 meses, la chiquita nació, como decimos, pochotón, iba creciendo, ¿sabes? Y a los 3 meses fue a Levi's, a la consulta de niño sano, y ahí le dijeron, pero usted no se ha dado cuenta que esta chiquita tiene síndrome de Down. ¿Por qué no se lo dijeron en el hospital desde que nació? Fue tiempo preciado, era tiempo importante. Por dicha ya no tenía una cardiopatía importante o algo que requiriera de una atención urgente. Y llegó a la casa y le contó a su compañero, es que fui a Levi's y me dijeron que era bebé, tenía síndrome de Down. Él estaba comiendo y ella me contó, así literalmente, que puso la cuchara en el plato, se levantó y nunca más volvió. Cuando yo estaba embarazada, mucha gente, pero ¿cómo hizo? Y como cualquier pareja, ¿verdad? Preguntas como eso, porque creen que nosotras las personas con discapacidad o las mujeres con discapacidad no amamos, no tenemos derecho a llevar una vida sexual activa y muchísimo menos ejercer la maternidad. Pero Iván Ricardo era mi tercer hijo. Yo tengo 2 hijos más que no tienen discapacidad. Hoy por hoy son 2 hombres casados, profesionales y que crié como cualquier otra mamá en este mundo, ¿verdad? Yo creo que la forma de dar la noticia es digamos, para empezar, era un abordaje muy malo. Era un abordaje en donde llegan y se sientan y le dicen a uno, usted ha tenido un hijo con una trisomía 21 libre, pero bueno, vamos a hacerle un cariotipo para ver si tiene una translocación o si tiene un mosaicismo. Es probable que tenga una cardiopatía porque la mayoría de ellos tienen. Ya cuando van por la segunda palabra, usted siente que le están hablando en japonés.
Inclusive cuando yo anuncié que estaba embarazada, muchas personas pues no estuvieron de acuerdo por la discapacidad justamente, ¿verdad? Como Magali, usted con la pierna, y lo que ven es la pierna, no ven a Magali embarazada, ven la pierna. Me costó mucho a mí cuando mis hijos estuvieron pequeños, por ejemplo, cuando yo visité por primera vez la neuropsiquiátrica infantil, que fue donde estuvo mi hijo Iván Ricardo, la directora y todas las maestras, que además eran profesionales en educación para personas con discapacidad, se echaron para atrás como, ¿cómo? Pero usted, sí, yo soy la mamá y como mamá vengo a representarlo, ¿verdad? Luego, no te daban, o por lo menos en mi época, una solución en decirte, hay cosas que hacer, hay estimulación temprana. Eso vino después, eso en mi vida vino muy rápido, porque mi hermana, que es psicóloga, tenía una amiga que daba estimulación temprana y me habló de eso, y yo sentí como una tabla de salvación en la mitad de un mar de información que yo me estaba hundiendo, porque me dijo, ay Ana, y hasta en el kinder los integran, y yo dije, era como si me hubieran dicho que mi hija iba a ir a Yale, a Harvard o a cualquier una de las... Sí, yo dije, bueno, qué maravilla. Y claro, vas a ese lugar y te encontrás con un montón de madres que están pasando por lo mismo que vos estás viviendo, y eso emocionalmente es bueno porque el apoyo es grande. Otra situación a las que las mujeres con discapacidad, madres, pueden enfrentarse es al constante cuestionamiento de su capacidad de maternar. Cuestionamientos fundados en los prejuicios y los estereotipos. ¿Y cómo hacía usted para cambiar los pañales, verdad? Aunque ahora la mayoría usan pañal desechable, le digo, muy sencillo. Yo metía estos 2 dedos para a la hora de poner la gasilla, si se punzaban eran estos 2 dedos. ¿Y cómo hacía para darle de comer? Bueno, yo le ponía la mano en la barbilla, porque así me daba cuenta dónde estaba la boca. Por ejemplo, mis hijos se acostumbraron mucho al contacto físico porque era nuestra comunicación. Sí, muchas personas me decían, ¿usted cómo hace? Si usted es sorda para enseñarle. De ahí, lo que yo sé se lo enseño. Lo que yo también aprendí en la escuela se lo enseño. Entonces me preguntan, ¿usted estuvo en la escuela de sordos? Y yo les digo, sí. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hizo? De ahí es lo que yo estudié y lo estimulo a él a aprender. Lo que yo sé se lo di a él. Tengo amigas con discapacidad física que son madres, y no es fácil corretear un huila cuando usted está en una silla de ruedas, ¿verdad? Pero lo hacen porque son muy artistas, porque son muy ágiles, porque además los hijos se acostumbran a cómo interactuar con las mamás. Sí, algunas personas preguntan, ¿pero usted cómo hace cuando está durmiendo para darse cuenta que su bebé está llorando? ¿O usted cómo le enseña a hablar o a comunicarse? Son muchas dudas de esta índole. Pero yo cuando estoy durmiendo tengo la tecnología que me permite avisar, por ejemplo, si él está llorando, o también me trato de comunicar con él en lesco. También, por ejemplo, lo llevo a terapia para que practique con él la parte de la articulación. Hay muchas de estas mujeres que han desarrollado mucho más herramientas de liderazgo que otras, ¿verdad? Precisamente porque han estado comprometidas en esta lucha desde hace mucho tiempo. Puede ser una madre con una situación de discapacidad que nadie se le ocurre que puede ser miembro de la Junta Administrativa, por ejemplo. Nexos es una producción de la Universidad de Costa Rica dedicada de lleno a dar voz e información a las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Síganos en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos UCR. ¿Qué tanto han aportado las madres de personas con discapacidad al lograr el cumplimiento de los derechos de esta población?
Lo primero es que hay que recordar a las que somos mamás con años ya, que cuando nuestros hijos e hijas nacieron no había ni normativa en educación, ni ley 7600, ni tampoco mucho deseo dentro de la institucionalidad de tener una real integración. Ahí nace la idea y se llega a completar con la aprobación de la Ley para Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que ya tiene sus años de aprobación, ¿verdad?, en donde empezamos a dar obligatoriedad al acceso de las personas al sistema educativo. Empezamos a hablar también sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas, empezamos a imponer lo que era toda la adecuación curricular. Las organizaciones lideradas por mujeres han tenido un papel preponderante, tenemos muchísimas y la mayoría de ellas, prácticamente todas son lideradas por mujeres, por madres. Viera que yo digo que muchas asociaciones y muchos grupos han surgido precisamente por ese grupo de mamás y de papás también, como muy preocupados y que se identifican y decir, bueno, no podemos hacerlo solo, necesitamos unirnos, necesitamos hacer grupo, necesitamos apoyarnos. Yo agradezco muchísimo en el año 1996 que ese grupo de padres se unieran y que pudieran hacer, ¿verdad?, y aprobar la ley 7600, por ejemplo. Por ejemplo, en Def Mami yo trato de dar información para enseñarles y darles información correcta a las personas oyentes. Bueno, por esa misma razón, porque no había información en lesco y sí la había en español. Hay otras mamás sordas y su primera lengua es la lesco. Entonces la información con respecto al embarazo, al parto, a todos esos temas que son muchos, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a recibir la información? Entonces fue cuando decidí contar mi experiencia y romper esas barreras para que, por ejemplo, puedan buscar cursos de parto y puedan tener intérprete. Las mamás que vivían aquí, en San Isidro del General, en 1965, querían un servicio para que atendiera a sus niños, especialmente niños con déficit cognitivo. Y las madres comenzaron a reunirse y comenzaron a buscar más apoyo en la comunidad y a plantearle al Ministerio de Educación Pública la posible creación del Centro de Educación Especial. Tuvieron un comité que llamaron Comité Pro Escuela de Enseñanza Especial y lograron ya inaugurar en el 1965 el Centro de Educación Especial. Y por supuesto que hoy en día Costa Rica tiene otra realidad, no la que soñamos, porque no es perfecta, la tasa de desempleo sigue siendo alta, pero sí hay otra realidad en donde hoy no es raro caminar por la Universidad de Costa Rica y encontrarse un grupo de muchachos con discapacidad intelectual, muchos de ellos con síndrome de Down, que van para sus clases, para sus diplomados, que se gradúan certificados por la Universidad de Costa Rica en diplomados en donde ellos son capaces de ejercer ese oficio que se les está enseñando, que puede ser asistente de oficinista, de preescolar, de secretariado, en fin. Es decir, el avance existe. Hubo un grupo de madres que tuvo un papel preponderante en todo el proceso de la ley 7600, porque eran madres que además no solo habían recibido información, sino que ellas habían procurado por su cuenta también formarse en temas de derechos, en temas específicos con el tema de discapacidad. Entonces, empiezan a tener un papel muy importante porque también empieza a haber una relación de tú a tú con otros profesionales.
Y creo que esas mujeres que al igual que yo tienen un hijo con discapacidad, se han dado a la tarea de abrir brecha a favor de sus hijos. Pero qué hermoso es cuando nos juntamos mujeres con o sin discapacidad, que somos mamás, por un fin común. El que no se aprovecha de las diferencias individuales de todos los demás, o sea, el que no llena su vida de colores, entendiendo que mi punto de vista va a enriquecer el tuyo, estamos perdiéndonos lo mejor, ¿verdad? De la sociedad. O sea, seríamos lo más aburrido del mundo si todos pensáramos igual, si todos pudiéramos hacer las cosas de la misma manera, si todos simple y sencillamente no le agregamos nuestra chispa, nuestro punto de vista, nuestra forma de desarrollarnos. Eso es importante. Y ese contexto de aceptar las diferencias individuales para enriquecer nuestro conocimiento, nuestra vida, nuestra amistad, nuestros afectos, es fundamental en la vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición dedicada a conocer los aportes de las madres a la construcción de una sociedad más inclusiva para todas las personas. Sin duda que las mamás que viven la discapacidad y se forman en accesibilidad y en enfoque de derechos humanos son multiplicadoras del mensaje de la inclusión. Les agradecemos montones este aporte y por eso hemos querido homenajearlas dedicándoles estas 3 ediciones especiales. No se pierda la próxima semana la tercera entrega de esta miniserie. Hasta pronto.